Diga conmigo los secretos de la oración. El domingo hablábamos de secretos, ¿verdad? Hablábamos de secretos. Bueno, la oración tiene secretos. Amén, hermano. La Biblia dice que cuando tú entres a hablar con Dios, que entres, dice, en lo secreto. O sea, hay dos tipos de oración. Donde yo puedo hablar en lo secreto con Dios, ¿verdad? Solito. Y donde puedo hacerlo a través de la iglesia también. Cuando venimos acá nos unimos en oración todos, ¿verdad? Pero cuando estamos a solas, tenemos un secreto donde nosotros podemos hablar con Dios. Algunos usan el carro, otros usan el closet, ¿verdad? Otros usan el parque, otros usan, ¿verdad?, el baño, otros usan la recámara, otros usan la cocina, ¿verdad? Pero la oración tiene un secreto. Diga conmigo, la oración tiene un secreto. Amén. Y ese secreto significa que es un tiempo especial donde vamos a hablar con Dios, donde apagamos la televisión, apagamos el iPhone, porque hay gente que está orando, hermano, y le cae una llamada y dejan a Dios, ¿verdad?, plantado y contestan la oración. ¿Habrá algo más importante que estar hablando con Dios? Entonces cuando nos cae una llamada y estamos orando, le dice al Señor, Señor, espérame ahí, ¿verdad? Que me cayó una llamada. Y el Señor se ha de reír, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿y será que soy más importante? ¿Es más importante esa llamada que le cayó a ¿verdad, que yo? Y no, no es más importante. Entonces, la oración es un secreto especial, donde nos despojamos de todo, ¿verdad? Que si usted va a pasar un día entero orando, dígale a su esposa desde el día antes, mi amor, mañana no hagan ruido en la casa, porque voy a estar hablando con mi rey todo el día. No sucede eso, ¿verdad? Pero por si acaso algún día se le antoja, ¿verdad? Entonces, dígale a sus hijos que ese día usted va a estar en oración con Dios. Wow, me acuerdo que estuve en Honduras, hermanos, y fui a visitar a un pastor en la mañana. Y cuando llegué, salió la esposa de él y me dijo, pastor, disculpe, me dijo, pero el pastor está orando, ¿verdad? Y si lo quiere esperar, está bien. No sabe qué hora termina, hermana. Me dice, no, él no tiene hora, me dice, para terminar. Él no es de esos que dice, Señor, voy a hablar 5 minutos contigo porque tengo que irme ya, ¿verdad? No, dice, él no tiene hora para terminar de orar. Así que si usted quiere volver, está bien, me dice. Y bueno, si tiene suerte, espérelo, dice, porque el pastor cuando ora de a de ver. No son oraciones de 3-5 minutos. Y hermano, qué lección me dio el Señor. Ahí estuve, digo, mire, sentado en mi bicicleta, andaba en una bicicleta ahí. Ya como a la media hora me dice, pastor, ya terminó el pastor de orar. Y entonces me pasó al frente. ¡Wow! ¡Qué respeto! ¡Qué bofetada! No, yo si es un hermano que llega a la casa, inmediatamente los hijos, la esposa, ¡Jani, te busca fulano de tal! Ni la esposa sabe que uno está orando, ¿verdad? Entonces no, la oración tiene un secreto. Y hoy queremos hablar de los secretos de la oración. Amén, hermano. Aleluya. Que no hay otro lugar, no hay otro tiempo más especial cuando nosotros estamos hablando con Dios que sea la oración. Y bueno, podemos ver en la Biblia, ¿verdad? Gente verdaderamente que aprendieron el secreto de la oración, ¿verdad? Es un tiempo muy especial. Por eso dice la Biblia, lo que tú hagas en secreto a través de la oración, Dios lo recompensará en público. Fíjense que si nosotros miramos cómo Jesús oraba por la gente, Jesús oraba en un segundo. Le decía a los demonios, fuera, ¿verdad? Le decía a los enfermos, sé sano. Las oraciones de él eran tan cortitas, hermanos, ¿verdad? En público, pero en privado, él pasaba horas. Él pasaba horas hablando con Dios, pero segundos para hacer milagros, ¿verdad? Por eso que los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque siempre que Jesús oraba, los discípulos se sorprendían, ¿verdad? Dicen que estaba dormido en la barca, pero yo creo que estaba orando el Señor, hermano, ¿verdad? Los discípulos dicen que estaba dormido, pero yo me atrevo a creer que estaba orando. Porque, hermano, cuando el maestro lo regañan ellos, porque iban bravos, ¿por qué? Porque el maestro iba dormido.
¿verdad? Le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos vamos a ahogar y tú dormido acá? Así le hablaron, hermano, ¿verdad? Porque hay gente que no tiene respeto, no tiene honra. Y entonces el maestro se levanta, bravo también, ¿verdad? Y les pega una gran regañada. Y les dice, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Verdad? Y solo le dijo al viento, ¡cállate! Y se calmó. Y le dijo al mar, ¡enmudece! Y el mar se calmó. Y dice uno, ¿pero cómo? Una oración tan pequeñita. Hermano, el mar y el viento y los discípulos se quedaron con la boca abierta y dice, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Porque el Señor pasaba muchas horas con Dios hablando, pero segundos con la gente. Por eso es el secreto de la oración, ¿verdad? Que el paralítico decía, levántate, agarra tu camilla y llévatela para tu casa. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en secreto, Dios lo recompensa en público. Aleluya. Diga conmigo, lo que yo haga en secreto, Dios lo va a recompensar en público. Por eso Él decía, no sean como los hipócritas, ¿verdad? Que oran en las calles con unas oraciones tan profesionales para que la gente los escuche. De cierto os digo, dice que ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Que la gente los escucha, ¿verdad? Unas oraciones tan bonitas que hacían, pero era para que la gente los mirara. Ellos oraban en voz alta para que vieran, qué bonito ora ese hombre, qué bonito ora esa mujer. Pero eran oraciones, hermanos, nada más, ¿verdad? Buscando fama del ser humano. Así es que no, la oración tiene secreto. Por eso es que Daniel y sus amigos, ellos tenían un secreto de oración, donde ellos podían hablar con Dios. Por eso es que le dijeron al rey Nabucodonosor, sin vacilar, sin temblar, le dijeron, mira, oh rey, queremos decirte algo. Nosotros no nos vamos a postrar delante de esa estatua que tú has levantado. Sea que Dios nos haga el milagro o que no lo haga, nosotros vamos a servir a Dios. Mire qué convicción. Y Dios, hermanos, escucha el ruego de estos muchachos, ¿verdad? Mire que Samuel desde una temprana edad era un niño, un pequeño. Ya este niño, hermano, fue escogido, su madre lo apartó para servir a Dios desde antes que estuviera embarazada. Ella le decía, Señor, si tú me das un hijo, va a ser para ti. Y Samuel, Ana le enseñó a hablar con Dios en el secreto de la oración. Y a Dios empezaba a revelarse a Samuel. Samuel, Samuel. Y Samuel pensaba que era el sacerdote. Le decía, Señor, ¿me habló? No, hijo, no te ha hablado. Se volvía a acostar Samuel, Señor, pues, gracias, Padre. Samuel, Samuel, Señor, ¿me habló? No, hijo. Entonces el sacerdote detectó, dice, mira, si vuelves a escuchar esa voz, Samuel, Samuel, dile, ¿cómo fue que le dijo? Heme aquí, Señor. Y cuando la tercera vez Dios le habla, le dice, heme aquí, Señor. Porque ese chavalo, ese niño, ese patojo, ese chilpayate, ¿verdad? Desde temprano le enseñaron a hablar con Dios. Isaías, él tenía un secreto para hablar con Dios en la oración. Cuando vemos a Isaías en el capítulo 6 de Isaías, ¿verdad? Él fue al templo. No era un día de servicio, pero él fue al templo a hablar con Dios. Y ahí Dios le reveló su gloria, su plenitud, todo lo que él tenía. En otras palabras, Dios le dijo a Isaías, Isaías, el que tiene el control de este planeta Tierra soy yo. Tú estás preocupado porque el rey Ezequías se acaba de morir. Un buen rey. La nación entera, hermanos, estaba preocupada porque ¿quién iba a ser el siguiente rey? Y Dios se le revela al profeta Isaías y le dice, ¿verdad? Yo soy el que tengo el control. El apóstol Pablo tenía, hermanos, un lugar, un secreto donde él hablaba con Dios. Era tan profunda la oración que ese hombre hacía, que él hablaba literalmente con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le decía a dónde tenía que ir y a dónde no tenía que ir. ¡Qué tremendo!
Entonces nos damos cuenta que la oración tiene un secreto. Amén, hermanos. Cuando venimos a la casa de Dios, la oración tiene un secreto, ¿verdad? Pero tenemos que buscarlo en lo profundo. Hay hermanos que se quedaron ahora, yo creo que nos están viendo en el internet. Si usted se congrega en esta iglesia y nos queda en el internet, no sea mañoso. No nos mire por el internet, véngase a la casa de Dios, ¿verdad? Porque hay hermanos que me dicen, pastor, lo miré desde el internet. Y vive a 2 millas, de aquí a 1 milla. No sea mañoso, hermano. Véngase al culto. Amén, hermano. Amén. Denle un aplauso ahí a los que se quedaron allá en la casa ahora, hermano. Dígale, perezoso. Amén. Entonces, hablando de los secretos de la... Así habla Dios, ¿verdad? En Éxodo capítulo 2, comienza con una familia en crisis, ¿verdad? Vemos una familia que hay una sentencia de muerte sobre uno de sus hijos. Comienza con el nacimiento de Moisés. Pero después vemos una familia con una gran victoria, ¿verdad? El problema se solucionó. Después viene una crisis sobre Moisés. Y ahora Moisés tiene que irse al desierto por 40 años, ¿verdad? A pastorear, dice la Biblia, ovejas, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Dios está de esclavitud en Egipto. Son esclavos de Egipto, el pueblo de Dios. Y en Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25, miren lo que Dios habla. Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Qué bonito verso ese. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Amén, hermano. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre. Háblanos, Padre mío, a través de esta palabra. Señor, danos una palabra rema de conocer los secretos de la oración. En el nombre precioso de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo, Padre, nos ministre de una manera muy especial en esta noche a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Entonces dice el versículo 23, que después de muchos días murió el rey de Egipto, ¿verdad? ¿Qué nos enseña eso, hermano? Que los enemigos que nosotros tenemos van a desaparecer. Aleluya. Los enemigos de nosotros van a desaparecer. Por eso dice Jeremías 20:11, más Jehová está conmigo, dice, como poderoso gigante. Por tanto, dice, los que me persiguen no prosperarán, serán confundidos en perpetua confusión que jamás será olvidada, dice. Entonces, si Jehová está con nosotros, los enemigos de nosotros van a desaparecer. Moisés, por causa de Faraón, ¿verdad?, fue enviado al desierto. Pero dice que después de muchos días, Faraón muere y ahora regresa Moisés de regreso a Egipto con una misión especial de Dios. Entonces, los enemigos tuyos no serán eternos, hermanos. Tarde que temprano Dios los desaparecerá. La oración es sencilla, pero tiene algunos secretos que quiero dejarles aquí. Dice que el pueblo clamó a Jehová. Diga conmigo, el pueblo clamó a Jehová. Clamó a Jehová. La idea que nos da ahí, ¿verdad?, el pasaje, la idea de clamar, ¿verdad?, lleva una idea de necesidad, lleva una idea de dependencia. Una cosa es orar, hermano, pero otra cosa es clamar. A veces cuando todo lo tenemos oramos, pero cuando nos hace falta todo clamamos. O sea, la necesidad era grande. Solo Dios lo podía hacer. Y la Biblia dice, y el pueblo oró a Jehová. No, dice que el pueblo clamó a Jehová. Entonces la idea que da ahí, ¿verdad?,
el pasaje es que había necesidad de que Dios hiciera algo, porque el pueblo estaba en esclavitud. Pero dice que Jehová se acordó del pueblo de Dios por el pacto que él hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios, dice, y se acordó de ellos y los libró. Qué lindo, hermano, cuando verdaderamente, ¿verdad?, sabemos que Dios va a contestar las peticiones de nuestro corazón. Entonces quiero enseñarle en esta noche rápidamente 3 lecciones del secreto de la oración. 3 lecciones cortas de lo que es el secreto, los secretos de la oración. Entonces nos damos cuenta ahí, ¿verdad?, que ellos estaban en esclavitud. No tenían casa, no tenían salario, siendo el pueblo de Dios, estaban en esclavitud, ¿verdad? ¿Qué moraleja? El pueblo de Dios, que Dios escogió para ser bendecido, no tenían nada, estaban en esclavitud. El enemigo los tenía en esclavitud. Pero dice la Biblia que cuando ellos gimieron, Dios oyó. En Éxodo 3:9, mire lo que dice, Éxodo 3:9. Dice, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Mire cuando hay una oración en secreto, hermano. El clamor está hablando de una búsqueda, como decía el canto, ¿verdad? Clamar a Dios es buscarlo. Por eso allá en Mateo 7:17 dice, pedid y os dará, buscad y hallaré, llamad os abrirá. Nos habla de 3 tipos de oración. Nos habla de pedir, nos habla de buscar y nos habla de tocar. Son niveles de oración profunda. Entonces dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios, dice, les oprimen. Dice que la palabra oyó significa actuó. Cuando Dios oye tu oración, Dios actúa, hermano. Asegúrese que Dios escuche su oración y Dios va a actuar. Dios va a actuar, ¿verdad? Por eso dice, clama a mí. ¿Y qué va a pasar? Y yo te responderé. Cuando Dios escucha mi oración, Dios no se va a quedar con brazos cruzados. Dios va a actuar, ¿verdad? Dios va a actuar. Y el pueblo que hizo clamó a Jehová. Y Dios, dice, oyó su oración. Entonces, hermanos, Faraón no quiso escuchar, ¿verdad? No quiso escuchar. Es importante que oremos para que Dios nos responda. Es importante que clamemos para que Dios nos responda. Mire que en Éxodo capítulo 6 versículo 5 nos habla, ¿verdad? Dice, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado, dice, de mi pacto. Hermano, Dios nos dejó la oración para que cuando su vida suya y la vida mía esté en peligro, Dios dice, hijo, ahí te dejo la oración. Cuando tú me necesites, me llamas. Es el iPhone de Dios, la oración. ¿Usted quiere hablar con Dios? Saque su iPhone. No este que andamos acá, ¿verdad? El de Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. ¿Verdad? Ese es el iPhone de Dios. Entonces Dios nos dejó la oración. Y Dios dice, cuando me necesites, me llamas. ¿Verdad? Por eso hay un canto que dice, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. ¿Cómo? Cualquier necesidad, Dios la responderá. Orando. Meditar en el Señor, tus penas le dirás. Orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios.
orando. Amén. Qué lindo, hermano, ese canto. Entonces nos damos cuenta que Faraón no quiso escuchar, ¿verdad? No quiso escuchar a Dios, que dejara ir a su pueblo. Pero bueno, vamos a ver la primera lección que aprendemos acerca del secreto de la oración. La primera lección, ¿verdad?, es la falta de oración. Diga conmigo, la falta de oración. La falta de oración puede demorar mi milagro, puede demorar mi victoria en mi vida. La falta de oración. Hay milagros, hermanos, que nosotros los aceleramos más. ¿Por qué? Porque buscamos, oramos, clamamos a Dios. Pero cuando hay falta de oración en nuestra vida, Dios puede, hermanos, alargar más tu milagro, ¿verdad? Alargar más tu milagro. Entonces vemos que una intervención de Dios es la que necesitamos a veces. Mire que lo que Dios dijo en Génesis 6:13. Lo que Dios dijo en Génesis 6:13 acerca de la falta de oración. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí, yo los destruiré con la tierra. La tierra se corrompió. El ser humano se corrompió. ¿Sabe por qué? Porque abandonaron a Dios. No hubo oración, no hubo clamor. Entonces la falta de oración puede hacer, ¿verdad?, que el enemigo tome control de nosotros y nos despedace. Y nos corrompamos, ¿verdad? Por eso Jesús dijo: oren para que no caigan en tentación. Mire que la oración, hermanos, nos puede evitar a nosotros de caer en tentación. El Señor Jesús lo dijo: oren para que no caigan en tentación, dijo. A la verdad, dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mire que el espíritu tiene más fuerza que la carne para orar. No es la carne la que decide si voy a orar o no, es el espíritu. O sea, no hay excusa por qué no queramos orar, ¿verdad? Ahí Mateo 26:41 parece que dice eso, ¿verdad? Que Jesús dijo. Vamos a ver si eso es Mateo 26:41. Ahí está, mire: velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, dice, es débil. O sea, el espíritu está dispuesto. La carne no tiene el control de mi vida. Quien lo tiene es el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que nos mueve, ¿verdad? Nos mueve. El Espíritu Santo nos da las llaves del carro cuando estamos cansados y dice: ven, enciende el carro y vete para la iglesia. Mientras vas en el camino, yo te fortaleceré. Pero si no nos quitamos esa colcha que hay en la casa, esa cobija que está tan rica, hermano, ¿verdad?, y agarramos las llaves del carro, no nos venimos para la iglesia. Entonces mire qué tremendo, ¿verdad?, que nosotros, la falta de oración puede demorar tu bendición. Ay, pastor, ¿y por qué será que Dios no me bendice? Pastor, ¿por qué será que Dios se tarda tanto en la bendición que yo le he pedido? Usted ora, hermano, ¿verdad? Ora usted, hermana, porque el Señor dice: clama a mí, yo te responderé, ¿verdad? Yo te responderé. Lleva una gran fuerza, como que Dios dice: mira, estoy tan ansioso de bendecirte, ¿verdad? Pero tú no clamas. En Génesis 15:13, mire lo que vamos a ver aquí. Mire lo que vamos a ver aquí, que cuando no hay mucha oración en nosotros, podemos detener los milagros. Génesis 15:13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. ¿Cuántos años? 400 años. ¿Por qué tantos años, hermano? ¿Cuántas generaciones fueron destruidas en 400 años? ¿Cuántas familias fueron destruidas en 400 años? ¿Será que era la voluntad de Dios? ¿Se acuerda usted cuál fue la ley de Dios? ¿Verdad? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios cuando entres a la tierra que fluye leche y miel.
Cuídate de no olvidarte. El pueblo fue lo primero que hizo, ¿verdad? Se olvidaron de Jehová Dios. Y a Dios le había dicho a Abraham, tu pueblo, mi pueblo, le dice, será esclavo 400 años, porque serán perezosos para buscarme. No era esa la voluntad de Dios. 40 días era el plan de Dios para que el pueblo cruzara el desierto. Si usted ve el mapa, hermanos, todo lo que el pueblo de Israel anduvieron dando vueltas, ¿verdad? En la misma rueda. ¿Cuántos años? 40 años. El plan de Dios era 40 días. Pero cada día se les convirtió en un año. ¿Sabe por qué? Porque dejaron de clamar a Dios. Qué triste. Entonces, ¿cuántos años dijo Dios? 400 años. Bueno, vamos a ver ahorita, tal vez parece una controversia, pero no es una controversia. Mire conmigo Génesis 12, 40 y 41. Mire cuál es la diferencia aquí. Mire lo que Dios dice aquí. Y se fue, Génesis 12, 40 y 41. No tiene, entonces Éxodo. Entonces es Éxodo. Vamos a ver si es Éxodo 12, 40 y 41. Vamos a ver si es ese. ¿No es ese? Ese es. A ver, léelo conmigo, hermano, ¿qué dice? El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuántos años son ahí? 430. ¿Cuántos eran en Génesis? Entonces hay una diferencia de 30 años. ¿Por qué en Génesis dice 400 años? ¿Y por qué en Éxodo dice 430 años? ¿Sabe por qué, hermano? Por perezosos para clamar. O sea que cuando una persona deja de clamar, se demora más el milagro. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Que cuando dejamos de clamar, la bendición se tardará más. Entonces, cuando tú clamas y dejas que otros clamen, lo que tú necesitas, tardará más tu bendición. Entonces, Dios actuó hasta que ellos clamaron. Después de 400 años, dice ahí. Dios nos ha dado promesas, ¿verdad? Y se van a cumplir cuando clamemos. Por eso dice Hechos 16, 31. Cree, dice, en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Es cierto esa promesa? Es cierto. Pero ¿por qué no se cumple en algunas familias? Porque vivimos una vida cristiana muy mediocre, ¿verdad? Vivimos una vida cristiana muy hipócrita. Los que menos nos creen que somos cristianos a veces son los de la casa, ¿verdad? Oh Padre, yo creo en la promesa de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, serás salvo yo y toda mi casa. Y el Señor te dice, sí, pero cuando te creas que eres cristiano. O sea, la promesa tiene condición, hermano. ¿Amén? Bueno, algunos me están viendo feo. No me mire feo porque me pone nervioso, hermano. Entonces, miren lo que dice el Salmo 34, 17. El Salmo 34, 17. Dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de algunas angustias. ¿De cuántas angustias? Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. ¡Wow! Mire qué maravilloso eso, hermano. Entonces el primer secreto es que yo debo clamar para ver la gloria de Dios. El primer secreto, hermano, ¿verdad? Es que yo debo clamar para ver la gloria de Dios. Dios hizo milagros grandes en ese pueblo. Miren los milagros que él hizo.
Dios lo sacó de la esclavitud. Dios lo sanó a todos. Dios lo sacó, dice la Biblia, con oro y con plata. O sea, las bendiciones no quedaron, ¿verdad?, para el faraón. Eran para el pueblo de Dios. Entonces, hermano, si nosotros clamamos, ¿verdad?, el mero 31 de diciembre, puede ser que has clamado todo el año, pero no has visto tu milagro. Y Dios dice, lo voy a dejar hasta el 31 de diciembre. ¿Qué le dijo Dios a Daniel? Desde el primer día, Daniel, que tú me buscaste, yo contesté tu oración. Pero Satanás se me opuso por 21 días. Entonces a veces puede ser Satanás y a veces puede ser Dios también. El diablo te detiene la bendición, ¿verdad?, cuando andamos mediocres. Pero Dios también nos puede, a ver cuánto. Que usted el 1 de enero dijo, Señor, yo declaro que en enero tú me... Y Dios dice, lo voy a dejar hasta el 31 de diciembre. ¿Verdad? Y algunos ya el 31 de diciembre ya vienen sin ganas. Señor, será, pero que en los 30 minutos que el pastor para, ¿verdad?, para dedicarte los últimos 30 minutos ¿será que tú me puedes dar el milagro? Bueno, hermano, cuando usted clama, usted hace su parte. Deje que Dios haga la de él. Si no ha recibido su milagro, pero usted se ha mantenido clamando, Dios te puede sorprender un día de esto. Amén. Puede sorprender. Entonces, las bendiciones no quedaron para el próximo año, ¿verdad? El otro año traerá otras bendiciones. Pero declaremos que todavía en estas 2 semanas Dios nos puede regalar un milagrote. No un milagrito, hermano. A mí no me gusta milagrito. Mejor milagrote. Dígale que está a su lado. Dios te puede dar un gran milagrote, dígale, en estas 2 semanas. Eres un milagrote grande. Porque alguna gente dice, mi Diosito. Dios no es un Diosito, hermano. Él es grande. Mi Dios es grande. Aleluya. No es mi Diosito. Amén. Entonces la clave es clamar. Diga conmigo, la clave es clamar. Esa es la número 2, ¿verdad? Esa es la lección número 2. La clave es clamar. Los secretos de la oración, la clave es clamar. No es que Dios tiene hijos favoritos, sino que la clave dice es clamar. Mire lo que dice Éxodo 2:23. Éxodo 2:23. La clave es clamar a nuestro Dios. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, con motivo de su servidumbre. Ahora vaya a Éxodo 3:7. Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Ahora salte ahí el verso 9 de Éxodo 3, ¿verdad? Mire lo que dice el verso 9 ahí. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios, dice, os oprimen. Entonces, ¿verdad? Clamar. La palabra clave es, ¿verdad?, clamar. Diga conmigo, clamar. Esa es la segunda lección, clamar. Ahora, mire lo que significa clamar. Yo busqué aquí como 3, 4 significados. Clamar significa, gloria a Dios, clamar significa lanzar gritos al cielo, ¿verdad? Lanzar gritos al cielo. Gloria a Dios. Quebrantamiento. Dolores como de parto. Constancia. Ruego desde lo más profundo. Persistencia. Y la última me gusta. Es pedir hasta que te den el milagro. Eso significa clamar. Pedir hasta que te den el milagro, ¿verdad?
Usted ha visto que hay unos hijos que nosotros tenemos con pediche, ¿verdad? Le piden y le piden y le piden a uno y le piden hasta que el papá le sacan el milagro. El hijo pediche hasta el padre más codo le sacan el milagro, ¿verdad? O la hija pediche también. Bueno, Dios no se ofende cuando tiene hijos pediche, ¿verdad? ¿Se acuerda aquella mujer de los Fenicia? No importa, Señor, le dijo, que me digas perra, pero yo quiero mi milagro. Y a la tercera vez Jesús dijo, tráigame a esa pediche para acá. ¿Qué es lo que quieres? Que le saques el demonio a esta hija rebelde que tengo. Y ahí la hizo libre. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Que a Dios le agradan los hijos pediches. Qué lindo, hermanos, es cuando somos pediches para con Dios. Esta mujer peleó y peleó y peleó y peleó la bendición. Entonces hay que clamar, ¿verdad? Para ver el milagro. En Jueces 15, 18 y 19 vemos un clamor ahí de un hombre, ¿verdad? Que estaba en una crisis, había ganado una gran victoria, pero estaba cansado. Dice, habla de Sansón. Y teniendo gran sed, después de una gran batalla, que había matado 1000 con la quijada de un burro, dice, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en manos de los incircuncisos. Mire qué oración esta, hermano. Entonces abrió Dios la cueva que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar el Acore, el cual está, dice, en Leí hasta hoy. Qué tremendo, hermano, que un hombre que se está muriendo de una gran sed, imagínense que Dios no le da un vaso de agua, le abre una cueva para que no solo tome agua, sino que se bañe también, ¿verdad? Es que Dios siempre nos va a dar cosas grandes. Aleluya. Qué tremendo, hermano. ¿Verdad? Que hay gente que está tan sedienta, ¿verdad?, de ver milagro. Y solo es de clamar, pues. Este hombre lo que hizo fue clamar. Este hombre necesitaba un milagro. Inmediatamente. Porque hay milagros, hermanos, que los necesitamos urgentemente. Si usted no paga la renta, ya después del 3 lo tiran a la calle. Ese es tener sed. Señor, ¿cómo un hijo de Dios se va a ir a la calle porque no tenemos para la renta? ¿Cómo le dijo ahí Sansón en el 18? Póngame el 18. ¿Qué oración la que este hombre hace, hermano? ¿Verdad? Dice, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Yo siempre he dicho, hermano, nosotros no tenemos que dar lástima, tenemos que dar envidia. ¿Verdad? No ponga cara de lástima cuando esté en crisis, ponga cara de envidia. Dígale al Señor, Señor, pero yo soy tu hijo, Padre, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué van a decir los impíos? Que el Dios que yo tengo, ¿verdad?, me tiene en esta miseria que estoy. Dice la Biblia en el 19. Que Dios no le dio un vaso de agua, le abrió una cueva, hermano. Aleluya. ¿Verdad? Lo que hizo ahí fue que le hizo una gran poza en aquella cueva para que echara un chapuzón ahí también. Un clavado, bien clavado, hermano. Dios le dijo, no te voy a dar un vaso de agua, te voy a dar una cueva y te la voy a llenar de agua y te echas un clavado también. Qué tremendo, ¿no? Es que Dios siempre nos da cosas grandes. Diga conmigo, la clave es clamar. La clave es clamar. Nuestras oraciones son estériles, son escasas, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a esperar que Dios mueva su gloria si no hay quebrantamiento y no hay consistencia? Mire que todos los hombres que Dios les abrió los cielos y mujeres que les abrieron los cielos es porque estaban sirviendo a Dios. Hermano, si usted está sirviendo a Dios y está en crisis, no se preocupe. Dios le va a dar lo que usted necesita. Se lo dice un hombre que ha aprendido a depender de Dios. Que yo diga, mientras yo esté sirviendo a Dios, Dios estará de mi lado. ¿Verdad? Esa es la clave, esa es la bendición. Para la bendición. Entonces, los demonios serán derrotados en tu vida, pero cuando tú clamas,
dice la Biblia, Él te va a responder. Por eso dice, claman los justos y Jehová los oye. Clama a mí y yo te responderé. Salomón una noche estaba orando, ¿verdad? Después de ofrecer 1000 bueyes a Jehová para holocausto. Y dice que después de que se los ofreció, Jehová le habló y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Mire, hermano, Salomón le dio su vida entera al Señor en sacrificio, ¿verdad? Y Dios le dijo, pídeme lo que quieras que Dios te dé. En Apocalipsis 1:10 hay un versículo que a mí me impacta mucho, ¿verdad? Que está haciendo un hombre. ¿Sabe por qué me impacta ese pasaje? Mire lo que dice. Yo estaba, dice, en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Estaba en el secreto de la oración. Está hablando de Juan el Amado, cuando está en la isla de Patmos. Juan tiene 90 años, hermano. 90 años. ¿Y cómo estaba Juan? Dice, estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Se cree que el día del Señor es el día domingo. Juan estaba allá en la cárcel, ¿verdad? Estaba en la isla de Patmos, en una isla rocosa. Ahí lo mandó a morir el emperador. Dijo, este viejito, mándalo allá que se vaya a morir. Pero a los 90 años Dios tenía un plan sobrenatural para Juan de escribir el libro de Apocalipsis. Y Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí una voz detrás de mí, dice, como de trompeta. ¿Qué voz sería esa, hermano? La voz de Dios. Cuando dice como de trompeta, ¿verdad? Es que Dios te quiere bendecir a gritos, ¿verdad? Es la voz de Dios que te dice, hijo, yo estoy contigo, no te preocupes. Tengo planes grandes para tu vida. No era una voz en silencio, porque Dios, hermano, cuando nosotros nos metemos en los secretos de Dios, Dios va a gritar para bendecirte, ¿verdad? Eso es lo lindo cuando nos metemos con Dios. Bueno, ¿cuál es el primer secreto, dijimos, de la oración? ¿Ese era el primero? Falta de oración. Falta de oración. La falta de oración nos detiene la victoria. Entonces el secreto es que hay que orar. Entonces el segundo responde la primera. La clave es clamar, ¿verdad? Ese es el secreto de la oración. Y el último es esperar una respuesta de Dios. Hermano, usted no puede orar sin esperar una respuesta de Dios. Por eso Él dice, clama a mí y yo te responderé. Usted ora, espere algo de Dios, ¿verdad? Ese es el secreto de la oración, que cuando yo ore, yo voy a esperar algo de Dios. Usted no va a abrir la llave del baño, ¿verdad? Y usted abrió la llave y no salió agua. No, usted va a abrir esa llave a las 5 de la mañana, hermano. Pero primero la va a abrir y se va a hacer a un lado. Porque si cae el agua helada, ay, papita, ¿verdad? Usted le da vuelta a esa manilleta y de ahí a un lado para que se caliente el agua primero. Bueno, hermano, cuando usted ore, métase en la llave, ¿verdad? Porque Dios va a mandar, como decía el canto, la lluvia. Pero la lluvia es de bendiciones. Entonces el secreto, el tercer secreto de la oración es esperar una respuesta cuando yo ore. ¿Amén, hermano? Amén. Esperar una respuesta cuando yo ore. ¿Qué espera usted, verdad, cuando ora? Las personas que claman a Dios deben de esperar una respuesta de Dios, ¿verdad? Una respuesta de Dios. Mire lo que dice David en el Salmo 34:6. En el Salmo 34:6. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró, dice. Cayeron las lluvias de bendiciones. David se llama pobre porque materialmente era rico, pero espiritualmente era pobre. Estaba en una pobreza. Pero dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. David estaba en una bancarrota espiritual. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Ser pobre en espíritu, hermano, no es dar lástima. Es ser millonario en Dios. Porque estamos en una bancarrota espiritual. En otras palabras, dependemos de Dios. ¿Verdad? Yo puedo decir, este pobre Señor te clama. Porque ¿qué le estoy diciendo al Señor? Dependo del 100% de ti. Aleluya. Los pobres del mundo dan lástima. Pero los pobres de Cristo damos envidia. ¿Verdad? Por eso David dice, este pobre clamó. No está hablando de una pobreza de dar lástima. Está hablando de una dependencia de Dios. Señor, aunque soy el rey de Israel, aunque tengo billete a morir, riquezas a morir, Señor, pero yo soy un pobre. Dependo de ti el 100%. No dependo de mi ejército, dependo de ti. No dependo de mis riquezas, dependo de ti. ¿Verdad? Qué lindo. En Hechos 12, 4 y 5 miramos otro ejemplo. Hechos 12, 4 y 5. Cuando yo oro tengo que esperar algo de Dios. Dice, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, dice. Está hablando de Pedro, cuando Herodes lo mete a la cárcel ahí. Pero mira el 5. El 5 es la clave. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Tenía 16 soldados de 4 grupos. Pedro no tiene una escopeta, no tiene una pistola, no tiene una ametralladora, ¿verdad? Y dicen Herodes dice, pónganmele 16 soldados a ese hombre. Métanmelo en el último calabozo donde estaba el cepo, porque ese hombre es peligroso. Pedro no tiene una escopeta, no tiene, pero tiene el poder de la oración. Que cuando Pedro ora, que se agarren los enemigos de Dios, ¿verdad? Porque Dios va a responder. Y Pedro, hermano, bueno, ya después de que había pasado el susto, ya Pedro mira ahí que algunos ya están cabeceando, se están durmiendo. Señor, es hora de que tú actúes. Sácame de esta cárcel. Pero mire que la oración de Pedro fue poderosa, porque Pedro estaba orando. Pero había alguien más orando. Mire que cuando toda la iglesia estamos en oración, hermano, la oración es más poderosa. Entonces dice ahí, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero, ese pero lleva una fuerza. La iglesia hacía sin cesar. Esa es la clave. Hacía sin cesar. ¿Qué hacía? Oración a Dios por él. O sea, la iglesia no dejó de orar, hermanos, hasta que miró el milagro. Aleluya. Tanto que a Pedro el Señor ya lo había sacado y la iglesia seguía orando. Pedro llegó a tocar la puerta ahí y salió aquella muchacha, ¿cómo se llamaba? Rodes. ¿Verdad? Que cuando Pedro toca la puerta, Rodes dice, ¿quién es? Yo, Pedro, y sale Rodes a la carrera. No lo puedo creer, dice, Pedro está tocando la puerta. La iglesia todavía está orando, imagínense, qué tremendo. Por eso cuando oramos, hermanos, hay que orar, deseando que vamos a ver algo poderoso. Dios se especializa en las cosas imposibles. El pueblo de Israel, por no clamar, ¿verdad?, atrasó los planes que Dios tenía para ellos. Habrán enfermedades, ¿verdad?, que tendrán que irse. Habrán ataduras demoníacas que tendrán que irse, ¿verdad? Tendrán que irse cuando clamamos. Habrán pobrezas que tendrán que irse cuando clamamos. Habrán enfermedades que tendrán que irse cuando clamamos. Habrán malas noticias, hermanos, que tendrán que irse cuando clamamos. Habrá pereza, habrá fracasos, habrá derrotas que tendrán que irse cuando nosotros clamamos. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta ahí, ¿verdad?, que dice la Biblia en Hebreos 5:7. Con este versículo vamos a terminar. Este versículo es poderoso. No tenemos excusa, hermano. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, cuando Él anduvo aquí en la tierra, como hombre, 100% hombre, porque Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Pero dice en los días de su carne, no está hablando como Dios, está hablando como hombre. Y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas
al que le podía liberar de la muerte, fue oído, dice, a causa de su temor, ¿qué? Reverente. Mire qué tremendo. O sea que el Padre nunca dejó a Jesús, hermano, porque Jesús siempre que venía al Padre era para estar con el Padre, sabiendo que Él dependía el 100% del Padre. Aleluya. Por eso Él dijo, yo nada hago si no me es ordenado por el Padre. Lo que el Padre me ordena, eso hago. Amén. Qué tremendo. Aleluya. Dice que a causa de su temor, de su clamor, gran clamor, lágrimas que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Qué lindo. Eso se llama, ¿verdad?, profundidad en Dios. Jesús no solo clamaba, había un temor en él. Y ese temor era para agradar al Padre. O sea que hay gente que clama, hermanos, pero no hay temor en ellos. Son mentirosos, sinvergüenza, ¿verdad? No son fieles con Dios. Y así no. Entonces, no solo es clamar, diga conmigo, no solo es clamar. Tiene que haber también temor reverente. Aleluya. Ahí mire que se le agrega un poquito más, ¿verdad? Que no solo debo clamar hasta que Dios me escuche, sino que tengo que clamar con temor reverente. Padre, aquí está mi vida delante de ti. Tú conoces mi levantarme y mi acostarme. David le dijo al Padre, examíname y conoce mi corazón. Y ve si hay camino de perversidad en mí. Y guíame, le dijo, por el camino eterno. Esos son los secretos de la oración. Número 1, cuando no clamamos, detenemos las bendiciones de Dios. Número 2, la clave es clamar. Y número 3, hay que clamar hasta que Dios te dé el milagro. Pero con un clamor, dice, reverente. Amén, hermanos. Señor, gracias por esta palabra, Padre. Gracias, mi Dios, porque nosotros vivimos cada día esperando cosas grandes, Padre. Gracias por el ambiente, gracias por la bendición. Padre amado, estamos en días de Navidad, donde los milagros fluyen. Señor, nosotros celebramos la Natividad, el acontecimiento más poderoso que ha acontecido en este planeta Tierra. Es la visita de Dios a la tierra. Y tú descendiste a la tierra, Padre, para sacarnos del pecado, para sacarnos de la pobreza, para sacarnos de la enfermedad, para sacarnos de la derrota, para sacarnos de la esclavitud, para liberarnos del faraón que ahora es Satanás. Señor, pero tú nos has dado los secretos de la oración para vivir en completa libertad. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gracias, Señor. Padre, que en estas 2 semanas que faltan para que termine este año, yo declaro en el nombre de Jesús, y hay milagros grandes todavía, Señor, que tú tienes para mi vida antes de que termine este año. Padre, que las puertas de los cielos se abran para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para nuestra iglesia amada, para las familias enteras. Señor, gracias por enseñarnos los secretos de la oración. Nos damos cuenta, Padre, que tenemos que aprender a orar hasta que miremos el milagro. No lo que ven nuestros ojos, Señor, porque nosotros andamos por fe y no por vista. Y la fe tiene ojos para ver el milagro que tú tienes para nosotros, oh Padre. Quita toda incredulidad en nosotros. Quita toda negatividad en nosotros. Danos paz,
Oh Padre mío, en el nombre de Jesús, declaramos en esta noche que milagros grandes, Señor, faltan que tú nos des este año. Aunque el año ya termina. Pero qué lindo, Señor, que a veces el buen vino se deja por último, Padre. A veces los grandes milagros están en las últimas 2 semanas, en la última semana, en los últimos 6 días, 5 días, 4 días, 3 días, 2 días, 1 día. Y se llega el 31 de diciembre. Y para nosotros es un día muy especial, donde siempre lo pasamos de rodillas aquí, los últimos 30 minutos del año. Oh Padre mío, estamos destinados para grandes cosas. Y en esta noche nos has enseñado los secretos de la oración, que cuando no oramos nos perdemos muchos milagros, pero cuando aprendemos a clamar miramos muchos milagros. Y cuando clamamos, Señor, hasta ver el milagro, dijo David, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, porque él clamó con un temor reverente. Diga conmigo esta oración: Padre Celestial, dame fe para aprender a creer, Señor, que antes de que termine este año todavía hay milagros grandes que tú tienes para mi vida y para mi familia. Y voy a clamar en estas 2 semanas para ver cosas grandes. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos. La última semana